Buenas tardes, feliz día de Shabbat. La fecha de hoy estamos a 27 de Tishri del año 5780, año lunar. Bendecimos a nuestro Creador Yahweh, bendecimos a nuestro Maestro, a nuestro Rabino, Yeshua Hamashiach Emanuel. Le pedimos al Ruach HaKodesh que nos guíe en la enseñanza de este día, en el tema que vamos a estar estudiando. Y bueno, yo creo que todos tuvimos felices fiestas. La fiesta que pasó de las fiestas de Sukkot, las fiestas de las enramadas. Y bueno, todos quedamos con mucha bendición. Hemos reflexionado. Entonces, en estas semana que pasó, no tuvimos mensaje, no compartimos en el canal. Pero bueno, otra vez estamos aquí en el canal para, bueno, hoy tenemos un estilo diferente, tenemos, como dicen, un look diferente. Bueno, queremos hacer el estudio que se vea, no, que se vea atractivo, que no se vea tan aburrido. Bueno, queremos estar, como dicen, mejorando. Bueno, lo que hoy vamos a estar compartiendo, les digo compartiendo porque siempre le pido al Ruach HaKodesh, le pido al Espíritu Santo que me ayude, que me dé las palabras que necesito, que me guíe. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando el tema, y el título que yo le puse es tenemos el deseo del bien y del mal, ¿a cuál obedecemos? Es una pregunta. Tenemos el deseo del bien y del mal, ¿a cuál obedecemos? Entonces, yo creo que hay mucha gente que tal vez se haya preguntado, ¿por qué siento el mal y por qué siento el bien? Y bueno, sabemos que eso está en las emociones, está en los sentimientos, está en los deseos malos, deseos buenos. Entonces todo esto lo podemos sentir en el momento en que vienen estas emociones o estos sentimientos o estos deseos a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Entonces ese es el tema que vamos a estar hoy estudiando para que podamos corregir los deseos del mal. Porque bueno, la Biblia dice que el Creador, que Dios quisiera que, bueno, obedeciéramos el bien. En todo momento, que obedeciéramos el bien, pero el problema es que se nos hace más fácil obedecer el mal. Y bueno, no nos damos cuenta de que el mal trae consecuencias. Porque, bueno, hay un dicho que dicen por ahí en el mundo, que todo lo que comienza mal termina mal. Todo lo que comienza mal termina mal. Bueno, la escritura está llena de relatos verídicos. La Biblia dice que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, o todo lo que queramos que las personas hagan con nosotros, dice, así hacerles ustedes a ellos. Esa es la regla de oro. Tenemos la regla de oro. Lo que tú le hagas a los demás, eso se te hará a ti. Bueno, entonces ahí tenemos esa enseñanza. Aparte hay una declaración que el apóstol Pablo Shaul hace en las escrituras y dice él,
el Creador no puede ser engañado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, todo lo que los humanos sembraren, eso van a cosechar. Entonces, una de las cosas que es enseñanza que tenemos, y dice, todo lo que los humanos sembraren, dice, eso es lo que van a cosechar. Entonces ahí lo que vemos es que se está aplicando una ley de causa y efecto. Una ley de causa y efecto. Entonces, para que pensemos más y nos corrijamos sobre el deseo del bien y del mal. ¿A cuál vamos a escuchar? ¿A cuál vamos a obedecer? ¿Vamos a escuchar el bien o vamos a escuchar el mal? Ahora, una de las cosas que hay es que ¿quién está detrás de todo esto? O sea, ¿quién nos incita al bien y quién nos incita al mal? Pero tenemos el libre albedrío de escoger. Entonces, una de las cosas que hay es que, por ejemplo, estudiando las Escrituras, estudiando la Biblia, porque es muy importante que estudiemos la Biblia, es muy importante que estudiemos las Escrituras. Si no estudiamos las Escrituras, no tenemos guianza, no tenemos instrucción, no tenemos doctrina. Entonces, ¿cómo procedemos en la vida? Procedemos con una filosofía que no tiene ningún fundamento. No aplicamos sabiduría a nuestras decisiones. Y tal vez nos veamos en el fracaso, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la pérdida de bienes o de familia, por no estudiar las Escrituras. Entonces, una de las cosas que vemos es cómo el mundo, refiriéndonos a las personas que viven en desobediencia, sin obedecer la palabra, la Biblia, la Escritura, sin obedecer a su Creador, sin obedecer a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach Manuel o Jesucristo de Nazaret, como lo conocemos en este continente del occidente. Entonces, es bueno que estudiemos las Escrituras para que nos demos cuenta quién está detrás del mal. Yo le puse así, tenemos el deseo del bien y del mal. Y a veces la gente puede decir, bueno, es que se oye muy duro si dijeres el mal, el diablo, el satán, el engañador, el destructor, el mentiroso. Eso es lo que los títulos que le da la Escritura al mal. Entonces, una de las cosas que hay es que detrás del mal está el príncipe de las tinieblas, el diablo. Y una de las cosas que hace el mal, o que hace el diablo, tiene dos estrategias para engañar al ser humano. ¿Cuáles son las dos estrategias que tiene el mal para engañar al ser humano? Bueno, primeramente, él hace que nosotros como humanos nos enfoquemos en el materialismo y en la sensualidad. El mal tiene dos estrategias para destruirnos a todos los humanos, enfocándonos en el materialismo y la sensualidad. ¿Cómo hace eso? Él sabe que como humanos somos débiles y no somos personas espirituales, porque como les comenté, si no estudiamos las Escrituras, si no estudiamos la Torá, estamos indefensos a las artimañas y a las estrategias del mal, y no sabemos cómo proceder todos los días.
en esta vida luchamos en contra del mal. Entonces, ¿cómo nos seduce? Atrayéndonos al materialismo y a la sensualidad. A veces pensamos que el materialismo y la sensualidad es nuestra felicidad, que eso es todo en la vida. Cuando lo obtenemos, nos vemos decepcionados. Nos damos cuenta que eso no era lo que queríamos y nos decepcionamos. Sí, como les comenté, nos podemos enfocar en la carrera, en obtener, en alcanzar, en obtener metas, triunfos. Y cuando los obtenemos, nos decepcionamos. Cuando nos enfocamos en la sensualidad, y tal vez nos enfocamos en lo que se ve bien, que es atractivo, que es bello, pero nos vamos a decepcionar también, porque la felicidad de cada ser humano no consiste en materialismo ni en sensualidad. Tenemos un deseo y tenemos un vacío en el alma que solamente se llena con el amor, con la palabra, con el espíritu del Creador. Entonces, una de las cosas que hay es, debemos de enfocarnos en las cosas espirituales, porque somos personas que tenemos un alma, y nuestra alma, la Biblia dice que tiene deseos del Creador, de nuestro Creador, del poderoso, Elohim, el soberano. Nuestra alma tiene sed del Creador. Entonces, si nuestra alma tiene sed del Creador y nosotros no alimentamos nuestra alma leyendo las Escrituras, cuando nos enfrentamos al engaño del mal, nos vemos derrotados. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar las Escrituras. Y como les comenté, buscar al Espíritu Santo. Buscar al Ruach HaKodesh. En una ocasión, para seguir comentando sobre este tema, sobre esta enseñanza, porque yo les digo, solamente estudiando la Biblia, estudiando la palabra, podemos encontrar cómo el mal se manifestó en la vida de algunas personas y se vieron engañadas por un momento, por un instante. La Biblia nos enseña, todos deben de tener sus escrituras y abrir la Biblia en sus hogares, donde estén, ¿sí? Porque ahorita tenemos la Biblia en el teléfono, la tenemos en audio, de muchas maneras está la palabra accesible a las personas. Bueno, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 23, dice la Biblia que en una ocasión, dice que el apóstol Pedro, dice, fue usado por el mal. Dice ahí, Mateo 16, verso 23. Dice el Mashiach cuando pasó esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Y dice la escritura aquí, nuestro maestro, Yeshua HaMashiach Manuel, le dijo a Pedro, pero nuestro rabino, nuestro maestro, él
lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta de que el diablo estaba utilizando la boca de Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres. Dice la Escritura que el diablo pone la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales. Entonces, si el mal está poniendo la mirada en las cosas materiales y sensuales, ¿por qué nosotros actuamos como actuamos? Enfocándonos en lo material y en la sensualidad. No nos enfocamos en el bien. Dice la Escritura, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? ¿Quién es el que se enfoca en este mundo? El mal. Ahora, podrán preguntarse y podrán decir, pero en mí no actúa el mal. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber eso? Y yo les digo, es muy sencillo. Si no hacemos lo que la Escritura dice. La Escritura dice que debemos de amar al Creador. Debemos de poner los mandamientos en nuestro corazón, en nuestra alma. Debemos de obedecerlos. Y dice nuestro Creador, les voy a dar mucha bendición. Y si no obedecen los mandamientos, entonces van a acarrear destrucción. El Creador nos está dando una opción. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Obedecemos lo que nuestro Creador está diciendo? ¿O decimos, somos sabios y no necesitamos leer la Escritura? No necesitamos orar, no necesitamos leer. Entonces vamos a ver la consecuencia. ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? Pero dice la Escritura que el mal pone la mirada en las cosas de la tierra, que es materialismo y sensualidad. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 19, hay una enseñanza que nuestro maestro, nuestro rabino, estuvo enseñando en el tiempo en el que él estuvo enseñando y predicando la palabra, la salvación. En una ocasión estuvo predicando la enseñanza del sembrador. Y solamente voy a escoger la parte donde dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra del Creador. Dice, los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, dice, ahogaron la palabra del Creador. ¿Cómo es que ocurre esto? Dice que la gente escucha la palabra. Cuando la gente escucha la palabra, no la entiende, no persevera en la palabra, entonces la gente entra en el afán, en el engaño de este siglo, en el engaño de las riquezas. Y dice,
Y la palabra es ahogada. Porque la persona ha caído en las codicias. ¿Qué es lo que hacemos? Si no tenemos tiempo para alimentar nuestra alma, porque nuestra alma es lo que es lo real, eso es lo que somos. Somos un alma que va a vivir eternamente delante del Creador o eternamente separados del Creador en el infierno. Y mucha gente ha comentado y dicen, bueno, en este mundo ya estamos viviendo en un infierno. Es mucho el sufrimiento, es mucho el dolor. Pero yo les digo que mientras estemos en este mundo y tengamos vida, sentimos el amor. Y sentimos el amor del Creador. Porque sentimos compasión. Y sentimos amor por nuestros hijos. Sentimos amor por los seres queridos. Si estamos decepcionados porque nos ha ido mal en el matrimonio, y tal vez decimos, bueno, pero yo no amo a esa persona, yo ya no quiero a esa persona, pero sentimos amor. La Biblia dice que después de la muerte, todo el que haya decidido vivir en una desobediencia, rechazando al Creador, rechazando a Dios, rechazando al Hijo del Creador, al Salvador, al Príncipe de Paz, a Yeshua HaMashiach Manuel o a Jesucristo de Nazaret, quien lo rechace, dice, será separado del Creador y no tendrá parte en el reino del Creador. Y dice, irá al infierno, donde se escucha el crujir de dientes. Bueno, una de las cosas que hay es que mucha gente piensa que en el infierno, como dicen, si aquí ya estamos viviendo el infierno, bueno, ya no hay más infierno. Pero una de las cosas que hay es que cuando el Creador, cuando Elohim, cuando Dios quita su amor de una persona se queda sin amor y se queda vacía y vive en un infierno. Una persona que no tiene el amor del Creador, el amor de Dios, vive en un infierno. Ya no tiene sentido su vida. Ahora, si pensamos vivir una eternidad sin Dios, sin el amor de Dios, ¿cómo se va a sentir? Mucha gente ha llegado a ese punto de quitarse la vida por sentir tanta soledad, por sentirse tan solo en este mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente se aleja de sus seres queridos, tal vez por una decepción, por una desilusión, y también se alejan del Creador, se alejan de Dios. Pero eso es un engaño del mal. La Biblia nos enseña y dice que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Entonces estamos viendo aquí que dice en el libro de Marcos, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, dice, y las codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra, dice, y esta persona no da fruto. Entonces,
En el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 9, dice ahí que el diablo, el Satán, dice, fue arrojado a la tierra, dice, y engaña a todo el mundo. Y ya sabemos que esto ocurrió en el huerto del Edén. Engañó a la primera familia. Engañó a Eva. Y luego Adán consintió en pecar. Entonces una de las cosas que hay es, dice la Escritura, dice el rey David, dice, fui concebido en el pecado. Por naturaleza, ya nacemos con el pecado. Por naturaleza, ya nacemos con el mal y el bien. Es la descendencia. Es el linaje que tenemos de Adán y de Eva. Nacemos con una deficiencia. Nacemos con el mal y con el bien. Y podemos ver que hay niños, bebés, cuando comienzan a caminar, cuando ya pueden jugar con sus juguetes, y hay otros niños, visitan a otros niños que tienen juguetes, y hay un pleito por los juguetes. Los niños van a las tiendas y agarran los juguetes y están ilusionados con que los padres compren los juguetes. Si los padres no compran los juguetes, los niños se enojan, se molestan. Pero un niño es un bebé. ¿Quién le ha enseñado las cosas malas? ¿Quién le ha enseñado al bebé el egoísmo, el codiciar, el desear? ¿Quién se lo enseñó? El niño ya nace con una naturaleza del mal y del bien. Todavía ni siquiera ha entrado al mundo. El niño todavía no está yendo a la escuela para aprender los malos hábitos, pero el bebé ya se le manifiestan las cosas malas. ¿Por qué? Por el pecado que ocurrió en el huerto del Edén. El Creador, Yahweh, lo único que Él ha hecho, ha facilitado, ha hecho fácil la reconciliación de volvernos a dar la vida eterna que perdimos. La Biblia dice que fuimos creados para vivir eternamente. Eternamente con el Creador o eternamente alejados del Creador en un infierno. El Creador ha provisto un medio para todos, para toda la humanidad, para que nos salvemos. La Biblia dice que la Torá, que la Biblia, que la palabra del Creador es perfecta. Las leyes, las instrucciones, los mandamientos, todo es perfecto. Si los mandamientos, si la palabra de Dios es perfecta, entonces cada vez que se comete un pecado, la palabra del Creador demanda una infracción, demanda un pago. ¿Cuántas veces al día cometemos infracción, pecamos en contra de la palabra del Creador? La Biblia nos enseña y dice que pecamos con los ojos, pecamos al ver,
Pecamos con los pensamientos. Pecamos con las acciones. Pecamos con las palabras. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de maldad. ¿Cómo es que esa naturaleza de maldad se activó adentro de nosotros? La Biblia dice que cuando el Creador, Elohim, creó todas las cosas en el huerto del Edén, y dice que todas las cosas eran buenas, todo era perfecto. El hombre y la mujer eran perfectos. El Creador dijo, en el libro de Bereshit, en el capítulo 2, en el verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Escritura nos está enseñando y está diciendo que había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya hemos compartido este tema, porque hemos hablado de él, y yo les he dicho, la Biblia claramente nos está enseñando y está diciendo que es un árbol de conocimientos, es un árbol de intelectos. Y lo que está diciendo la Escritura, no vayas a probar el mal, no vayas a unir el mal con el bien, porque el día que lo hagas, te vas a contaminar. La Escritura dice que se apareció en la serpiente, porque dice la Escritura, dice, y el Satán, el diablo, engañó a todo el mundo. Y bueno, solamente se apareció en el huerto del Edén e hizo algunas sugerencias sobre el pecado. Él no lo llamó pecado, porque si lo hubiera llamado pecado, tal vez Eva no hubiera comido de este árbol, o tal vez no se hubieran juntado los intelectos del bien y del mal. Entonces, ¿qué dijo la serpiente? El Creador, Elohim, ha dicho que no coman de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer respondió, si él dijo que no vayamos a comer, que ni siquiera lo vayamos a tocar, porque el día que lo hagamos vamos a morir. El Satán dijo, no van a morir. Lo que pasa es que el Creador no quiere que ustedes conozcan la ciencia del mal. Porque el día que ustedes conozcan el mal, van a ser como dioses. Van a conocer todas las cosas. Una de las cosas que hizo el Creador, y le dijo a Adán y a Eva, no vayan a tocar, a unir el mal con el bien, porque ustedes son unos niños y son indefensos y no van a poder controlar el mal. Si nos ponemos a pensar, como les comenté, si en nuestra casa tenemos a un león enjaulado y tenemos a nuestros hijos y le decimos al bebé, no vayas a quitar el candado de la jaula del león, porque si lo haces te va a comer, te va a destruir. ¿Ven? No lo vas a poder controlar porque eres un niño. Tal vez un adulto puede controlar un león. Sí, hay muchas personas que los controlan con unos toques de luz. Y el león se puede domar, pero una persona que tiene capacidad y tiene conocimiento. Pero un niño no puede estar jugando con un león.
Bueno, entonces exactamente es lo que el Creador está diciendo. No vayas a unir el mal con el bien, porque no vas a poder controlar el poder del mal. Yo les comenté al principio, tenemos el deseo del bien y del mal. Y el deseo del mal toma control sobre nosotros. Y no lo podemos gobernar y no lo podemos dominar. Porque cuántas veces nos han entrado las ansiedades de hacer, de discutir, de hacer algunas cosas que no son de moralidad, que no son de santidad. Y nos dejamos llevar y caemos en ese gobierno del mal. Exactamente. Eso es lo que pasa con un león enjaulado. Si un niño abre la puerta del león, el león le va a hacer daño al niño. Un bebé no va a poder controlar a un león. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hasta ahorita, la Biblia dice la Escritura en el libro de las Revelaciones, para que veamos esto. Y dice, capítulo 12, verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice la Biblia. Dice que el diablo, el Satán, fue arrojado a la tierra con un montón de ángeles. Dice, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente contaminar la mente del ser humano. Y yo les digo que las luchas que tenemos todos los días las tenemos en la mente. Y en la mente es donde perdemos las batallas o las ganamos. Si queremos ganar las batallas en la mente, necesitamos conocer la Escritura, necesitamos leer, necesitamos orar y necesitamos ayunar para salir adelante. Nuestro maestro, el Ben David, nuestro rabino, el sabio, él dijo, esta generación no puede echar demonios, ni puede salir adelante, ni puede ser exitosa si no ayunan y si no oran. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos ataca la tentación, cuando nos ataca el deseo del mal, debemos de orar. Debemos de resistir. Si es posible, debemos de estar de rodillas, pidiéndole al Creador, no quiero caer en este vicio. No quiero consumir sustancias. No quiero caer en los adulterios. No quiero caer en todo el mal que un día me causará problemas emocionales en la conciencia. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita. La gente con problemas de estrés, de depresión, de ansiedad, enfermedades. ¿Por qué? Porque son consecuencias de malas decisiones. Entonces la Escritura está diciendo en el libro de Bereshit, en ese capítulo 2, en el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, una de las cosas que hay, mucha gente dice, si el Creador sabía que ese árbol estaba en medio del huerto, ¿por qué lo puso en medio del huerto
Y el hombre estaba también en medio del huerto. Y la gente se pone a pensar. Y sabemos que físicamente ese árbol no estaba en medio del huerto. Porque para el Creador no hay ni una sorpresa. Nada lo puede sorprender. El Creador del cielo y de la tierra, Él conoce todas las cosas. Él ya sabe qué nos va a pasar. Él ve todas las cosas. No hay nada nuevo. Ese árbol no estaba en medio del huerto. Si ese árbol hubiera estado en medio del huerto, el Creador hubiera puesto a Adán y a Eva a una distancia, por lo menos de una semana o de 3 días de camino, en lo que llegaba el día de reposo, en lo que llegaba el día del Shabbat. ¿Ven? El problema es que el árbol no estaba en medio del huerto. El árbol de la ciencia del bien está en medio de nosotros, en medio de nuestro ser. Como les comenté, sentimos el deseo del bien y del mal. Y no está en un árbol. Lo tenemos con nosotros. Caminamos con ese deseo del bien y del mal todos los días. Y nosotros decidimos qué hacer, porque tenemos el libre albedrío. Y nosotros somos los que ocasionamos todos los problemas, todas las enfermedades, los fracasos, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Y lo único que hacemos es buscar al Creador para que arregle nuestros problemas. Y ahí es donde se manifiesta la gracia. Así como lo hizo en el huerto del Edén. Después de haber cometido ese pecado, la Biblia nos enseña y dice que Adán y Eva se encontraron desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron tapar su pecado con hojas. Eso es lo que hacemos nosotros. Queremos tapar nuestro pecado con hojas. Y cuando nos va mal, buscamos a alguien para culpar. ¿De dónde lo aprendimos? ¿Dónde pasó eso? En el huerto del Edén. El Creador dijo: ¿quién cometió el pecado? ¿Quién desobedeció? ¿Qué dijo Adán? Fue la mujer que me diste. La mujer dijo: no, fue la serpiente, él me engañó. Bueno, y de la serpiente ya no había nadie más a quien echarle la culpa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién culpamos de nuestros fracasos, de nuestros errores? Buscamos a una persona. Dice en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 24, en el verso 5, dice la escritura. Dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, la halajá, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Lo que las escrituras nos enseñan y dicen, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Lo que quería que viéramos es, ¿por qué el mundo está contaminado? ¿Por qué el mundo está caído? ¿Por qué el mundo lo vemos más mal? Hay guerras, hay hambre,
hay enfermedades, hay terremotos, hay matanzas, hay muchas cosas que están pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, la tierra se contaminó con sus moradores. ¿Por qué la tierra se contaminó? ¿Por qué los moradores, dice, se contaminaron? Dice, porque traspasaron. Porque violaron las leyes, violaron el pacto. Yo les digo que todo lo que estamos viendo y todo lo que está pasando a nuestro alrededor son consecuencias de dejar las Escrituras, de dejar la palabra del Creador y vivir como queremos, obedeciendo el deseo del mal. El Creador dice, le hace una promesa a Israel y le dice, si ustedes se vuelven a mi Torá, si ustedes se vuelven a mis mandamientos, voy a sanar la tierra. La voy a bendecir. Eso es lo que tenemos que hacer. Volvernos al Creador. Leer las Escrituras. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos donde hay tanta apostasía y ni siquiera tal vez entendemos el término de la apostasía. Hay una cosa que nuestro maestro, nuestro rabino nos dijo en Mateo 24. Él dijo, tienen que mirar que nadie los engañe. Tienen que mirar que nadie los vaya a engañar. En el libro Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dijo el apóstol Pablo, dijo Shaul, miren que de ninguna manera los engañen. Habrá apostasía. Dice, habrá apostasía. ¿Qué tenemos que estudiar y qué tenemos que recordar de nuestro maestro? Nuestro rabino, Yeshua HaMashiach Manuel, o Jesucristo de Nazaret como lo conocemos en el occidente. Él dijo en ese capítulo 24 de Mateo, dijo ayer, mirad que nadie nos engañe. Él dijo, voy a enviar a un maestro, voy a enviar a alguien que los va a instruir y les va a enseñar la verdad, los va a consolar. Cuando ustedes se sienten tristes, desesperados, desilusionados, sin fe, el Espíritu Santo va a estar ahí para consolarlos. Los va a ayudar en las pruebas y en las tribulaciones. Les va a dar revelación. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, fue enviado a todos para que nos enseñe y para que nos instruya y para que nos enseñe qué es apostasía. Hay una de las cosas. Hay muchos que han oído la palabra vicario. La palabra vicario significa representante del Mashiach. Vicario. ¿A quién le dieron el título del vicario? Bueno, ese título se lo dieron al que está en Roma, al que ha reconocido el mundo como el Papa del mundo. Pero dice la Escritura que el único representante del Mashiach, el único vicario, es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el único representante del Mashiach.
Mientras estudiamos las Escrituras y leemos que todos los ministerios que hubo en todos los profetas, desde Moisés y más atrás, que el Ruach HaKodesh habló a través de estos hombres, y que todos los ministerios consisten en el poder del Ruach HaKodesh. Si un ministerio no está permitiendo que el Ruach HaKodesh guíe y enseñe al pueblo de Israel, si no permiten al Ruach HaKodesh que enseñe y guíe al pueblo de Israel y a todos los extranjeros, hay apostasía. Nuestro maestro fue bien claro y él dijo: yo les voy a enviar al Ruach HaKodesh para que les redarguya en la conciencia y los convenza del pecado y se arrepientan y confiesen sus pecados y se salven. Nuestro Mashiach dijo él: la entrada al cielo, la entrada al reino del Creador está muy fácil. Le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcan del agua y que nazcan del Ruach HaKodesh. Nacer del agua y nacer del Ruach HaKodesh, dice, para que entren al reino de Yahweh. Dijo nuestro rabino: ¿cómo es que una persona se da cuenta de que ha nacido del Ruach HaKodesh? Dice, esa persona es como el aire que sopla. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero ves el efecto cuando pega en un árbol, cae una hoja. Ves que la fuerza del aire ha pegado y ves el efecto. El efecto del Ruach HaKodesh en una persona es, dice, que hay fruto de paz, de amor, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Y dice la Escritura: contra tales cosas no hay ley. Entonces, cada uno de nosotros debemos de examinarnos y de ver si andamos en obediencia al Ruach HaKodesh o al deseo del mal. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, dice la Escritura, para seguir con este tema del bien y del mal, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, dice que en otros tiempos seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mashiach, por gracia sois salvos. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, a la voluntad de los deseos del mal. No hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu Santo, que andan caminando conforme al deseo del bien. No hay condenación. Pero sí hay condenación para los que andan caminando conforme las pasiones y los deseos del cuerpo, que son pecado. Sí hay condenación.
En esta noche, lo que está haciendo noche, está llegando la tarde, les voy a pedir que reflexionen y piensen, ¿cómo están delante del Creador? El Creador dice que antes anduvimos siguiendo el mundo, dice, al príncipe del mal que opera en el aire. Dice, es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Para que veamos quién opera en los deseos del mal. A veces nosotros pensamos y decimos, yo no soy gobernado por nadie. Yo hago lo que quiero. Y yo les digo, porque nuestro rabino, nuestro maestro dijo, si alguien comete pecado, es esclavo del pecado. Y yo les digo, por ejemplo, en una ilustración, si una persona dice, no me va a pasar nada porque yo consumo alcohol, no me va a pasar nada porque fume, no me va a pasar nada porque tenga relaciones con una prostituta, no me va a pasar nada porque juegue mi dinero, no me va a pasar nada porque me alimente mal. Y yo les digo, nuestro maestro, nuestro rabino dijo, si tú sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que elegir lo que es bueno. Como les comenté, tenemos la regla de oro. Tenemos la regla de oro. Dijo nuestro rabino, lo que tú quieres que te hagan a ti, háceselo a los demás. Dijo Shaul, lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ver cómo están nuestros hijos, cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestras inversiones. ¿Estamos invirtiendo dinero? ¿Tenemos ahorros? ¿Vienen tiempos de crisis? ¿Vienen tiempos difíciles? El rey Salomón dijo, el sabio ve venir el mal y se prepara. Dijo, el ignorante ve venir el mal y no hace nada. ¿Qué hacemos? Estamos viendo lo que hay en el mundo. Y eso es una advertencia. Tenemos que reaccionar. Tenemos que utilizar la sabiduría que las escrituras nos enseñan. Pero primeramente lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, leer la palabra y obedecer la palabra y pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Ruach HaKodesh que nos guíe, que nos enseñe, que nos convenza en nuestra conciencia de que estamos mal, que debemos de confesar, de qué nos debemos de arrepentir y decirle que nos ayude a vivir una vida santa y consagrada delante del Creador, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Creador. Debemos de invitar al Espíritu Santo. Yo les he dicho,
Dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 38 y 39, él dijo: para que alguien reciba el Espíritu Santo debe de hacer esto: arrepiéntase, bautícese en el nombre de Yeshua HaMashiach Manuel para recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si una persona lo quiere hacer, porque si una persona dice, bueno, yo no sé cómo se siente el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando Él viene a una persona? Yo les digo, dice en ese capítulo 2, también tenemos la enseñanza cuando vino el Ruach HaKodesh sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y dice que hubo un aire fuerte. Dice que se llenó aquella casa, aquel lugar, y que las personas hablaron en diferentes idiomas. Yo les digo que si hacemos esto que está diciendo el apóstol Pedro y confesamos nuestros pecados de todo corazón y le decimos al Creador: bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Ruach HaKodesh. La Biblia dice, si tú le pides, su Espíritu Santo te lo va a dar. Y yo les digo, pídanselo. Pídanselo. Estamos en tiempos difíciles. Y la Biblia dice, el que no nazca del agua y del Ruach HaKodesh no tiene parte en el reino. Tenemos que estar seguros que hemos recibido al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos exhorta todos los días a no pecar, y el Espíritu Santo nos fortalece y no nos deja caer en la tentación. Dice la Escritura en este libro que estamos leyendo: no hay ninguna condenación para los que estén en el Mashiach. No hay ninguna condenación para los que andan conforme el Ruach HaKodesh. Pero sí hay condenación para los que andan conforme a las pasiones del pecado, de la carne, de los deseos de este mundo. Y yo les digo, dice la Escritura, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Elohim nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Ruach HaKodesh y la fe en la verdad, dice la Escritura. Somos santificados por el Ruach HaKodesh y la verdad para salvación. Y fuimos escogidos. Y yo les comento en esta ocasión, si este mensaje ha llegado a sus oídos en este día, en esta noche, es porque usted ha sido escogido y usted está siendo llamado para recibir la santificación y recibir al Ruach HaKodesh, y que usted le rinda su vida al Creador. Hemos llegado al final de esta clase, de esta enseñanza. Yo tengo la fe y tengo la certeza y tengo la seguridad que la palabra del Creador redarguirá la conciencia de ustedes y tomarán una decisión para obedecer al bien, al Ruach HaKodesh, y alejarse del mal. Que tengan un buen principio de semana. Shalom.